Bienvenida y bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos a fondo con un tema, enorme y complejo. La esclavitud. Partimos de un artículo muy completo de Wikipedia que, la verdad, detalla bastante bien su historia, sus formas y, bueno, su triste persistencia. Efectivamente. Para empezar, si tuviéramos que definirla rápido, ¿qué es la esclavitud? Pues básicamente la propiedad de una persona por otra, tratada como si fuera una cosa, un bien, sobre todo, claro, para explotar su trabajo. Ujú. Es un fenómeno económico, tristemente universal casi. Ha existido en casi todas las sociedades a lo largo de la historia. Aunque hoy, menos mal, esté prohibida en la mayoría de países. Pero ojo, que la sombra sigue ahí. Y legalmente, en algunos sitios, todavía se contempla como castigo por un crimen. Exacto. Y nuestra idea hoy es intentar desgranar un poco los aspectos clave, ¿no? Ver qué formas ha tenido, qué impacto económico y legal, dar una vuelta por su historia en distintos sitios y sí abordar esa preocupante realidad actual que comentabas. Vale, pues vayamos a lo básico. Ser esclavo, ¿qué implicaba sí o sí? Pues trabajo forzoso, ¿no? Fundamentalmente. Y no poder decidir dónde vives ni qué haces. Cero autonomía. La decisión es de quien te posee, punto. Y fíjate, aquí ya hay un debate interesante sobre cómo nos referimos a ello. ¿Decimos esclavo o persona esclavizada? Ah, sí, eso lo he oído. Claro, porque hay quien argumenta, y con razón, que usar esclavo como si fuera la identidad de la persona, pues perpetúa esa deshumanización que imponía la propia esclavitud. Tiene sentido. Pero bueno, otros prefieren el término esclavo por ser más directo, más familiar, o quizá para reflejar la crudeza de la realidad sin paños calientes. Es complicado. Las palabras importan mucho en cómo vemos estas cosas. Desde luego, nos recuerda que el lenguaje no es neutral. Bueno, la forma que casi todos tenemos en mente es la que llaman esclavitud mobiliaria, ¿no? El chattel slavery que dicen en inglés. Esa es. La persona es propiedad legal, como si fuera, pues eso, ganado. Se compra, se vende, se hereda. Uf, Y esta fue la forma dominante, pues sí, en la Grecia clásica, en Roma, en partes de África y muy marcadamente en las plantaciones de América. Brasil, el Caribe, el sur de Estados Unidos. hasta la guerra civil, claro. Exacto. Su abolición fue un proceso larguísimo y costoso. Francia en 1794, aunque luego Napoleón dio marcha atrás. Vaya, Sí, sí. El Imperio Británico en 1833, Estados Unidos en 1865 tras la guerra, Cuba en 1886, Brasil en 1888, el último en América, ¿no? el último país occidental, sí. Pero en Oriente Medio aguantó más. En la península arábiga se abolió legalmente en los años 60. Omán fue el último en 1970. Y Mauritania. Mauritania fue el último país del mundo en abolirla oficialmente, en 1981. Aunque luego, claro, que se aplicara de verdad llevó más tiempo. Pero decías que no era la única forma. No, ni mucho menos. Y hoy, de hecho, la más común es la servidumbia por deudas. ¿Cómo funciona eso? Pues una persona trabaja, teóricamente, para pagar una deuda. Pero claro, la deuda suele ser impagable, los intereses abusivos y a veces se hereda generación tras generación. ¡Qué horror! Es la forma más extendida de esclavitud moderna, sobre todo en el sur de Asia. Y aquí entran cosas terribles como el matrimonio por dinero o sistemas donde familias endeudadas obligan a sus hijas a prostituirse para pagar. Madre mía. Y luego está el trabajo forzoso más general, obligar a alguien a trabajar contra su voluntad bajo amenaza. Que como la esclavitud legal ya no existe, pues se hace de forma ilegal, ¿no? Con control, coerción. Eso es. Aquí entra la trata de personas, que es un negocio criminal gigantesco, sobre todo mujeres y niños forzados a la explotación sexual o laboral. Un horror que no para de crecer en muchos sitios. Tailandia, Camboya, India, Brasil, México, según el artículo. Sí, son focos importantes. Y no podemos olvidar el reclutamiento de niños soldados, que sigue siendo una lacra, o el trabajo infantil doméstico en condiciones de servidumbre, como los restavecs en Haití, niños enviados a trabajar para otras familias. Y mencionan también el matrimonio forzado. Sí, especialmente el infantil. Las convenciones internacionales lo consideran una forma de esclavitud porque anula la voluntad, la libertad de la persona, casi siempre la niña o la mujer. En Etiopía ponía una cifra brutal, el 69% de matrimonios en 2003 por rapto. Imagínate, es que son prácticas que anulan completamente la dignidad y la elección personal. Hablabas antes de la lógica económica.
¿Por qué surge la esclavitud desde ese punto de vista? ¿Tiene alguna lógica perversa? Bueno, hay modelos económicos que intentan explicarlo. Uno bastante conocido sugiere que la esclavitud se vuelve, digamos, interesante para los que poseen tierras cuando pasa una cosa. Hay mucha tierra disponible, pero poca gente para trabajarla. Ah, claro. En esa situación, los trabajadores libres podrían pedir salarios muy altos, ¿no? Entonces, poseer esclavos se ve como una forma de asegurarse mano de obra barata y, sobre todo, controlada. O sea que la clave es la relación tierra-población. Exacto. Según este modelo, cuando la población crece mucho y la mano de obra abunda, los salarios bajan. Y entonces puede llegar a ser más caro mantener, vigilar y controlar a los esclavos que simplemente contratar trabajadores libres por poco dinero. Entiendo. Eso explicaría por qué en Europa, con el tiempo, ciertas formas de servidumbre decayeron. Mientras que en América, ¡boom!, se reintroduce o se intensifica brutalmente la esclavitud porque había muchísima tierra para explotar con cultivos como el azúcar o el algodón que necesitaban muchísima mano de obra. Mano de obra para tareas muy duras, repetitivas. Y fáciles de supervisar bajo un régimen de miedo y castigo. El sistema de cuadrillas de las plantaciones en USS era casi como una cadena de montaje humana, una cosa terrible. Adam Smith ya decía que el trabajo libre era mejor económicamente, ¿no? Sí, en el siglo XVIII ya argumentaba que a la larga era más productivo. Y dijo algo muy interesante, que era más difícil abolir la esclavitud en las democracias de la época. ¿Por qué? Pues porque muchos de los que hacían las leyes eran dueños de esclavos. Era más fácil, entre comillas, que la decisión viniera de un poder centralizado como un rey o la iglesia que pudiera imponerla. Tiene su lógica perversa también. Y hoy, aunque sea ilegal, sigue siendo rentable. Y mucho. Rentabilísimo. Hay estimaciones, como las del investigador Siddharth Kara, que hablaban de beneficios globales de la esclavitud moderna de más de 90.000 millones de dólares al año. Una barbaridad. Solo superado por el narcotráfico. Es increíble. Y lo más escalofriante es la relación coste-beneficio para los traficantes. El precio medio de una persona esclavizada podía ser ridículo, unos pocos cientos de dólares, pero los beneficios anuales que generaban eran de miles. Miles. Y en el caso de la explotación sexual, podían ser casi 30.000 dólares al año por víctima. Esto hace que, para esta gente sin escrúpulos, la persona sea casi un bien desechable. Si se estropea, la reemplazan. Es terrible. Es espantoso pensarlo así. Bueno, demos un salto a la historia. Es imposible cubrirlo todo, pero sabemos que es antiquísima, ¿no? Antes de la escritura incluso. Cierto, rara entre cazadores-recolectores, pero se generalizó mucho con la agricultura hace miles de años. Ha estado, como decíamos, en casi todas partes. Si tuviéramos que destacar un par de ejemplos históricos para ver la escala. Podríamos mirar a la antigua Roma. Ahí fue un pilar económico brutal. Quizá un 25% de la población en su momento álgido eran esclavos. ¿Una cuarta parte? Sí, sí. La fuente principal eran las guerras. Millones de personas capturadas en las conquistas, como en la Galia, y vendidas por todo el imperio. Su vida era muy variable, pero a menudo durísima, sobre todo en las minas o los grandes latifundios. Y luego, claro, el sistema que cambió el mundo y añadió esa dimensión racial tan fuerte. El comercio transatlántico. Sin duda. Ese es un capítulo aparte por su escala y sus consecuencias. Entre el siglo XVI y el XIX se calcula que más de 12 millones de africanos fueron secuestrados y embarcados a la fuerza hacia América. 12 millones. Y esos son los que embarcaron. Las condiciones del viaje, el llamado pasaje medio, eran tan inhumanas que se estima que un 15% o incluso más morían antes de llegar. ¡Qué horror! Trabajaban forzadamente en plantaciones de azúcar, algodón, tabaco, café. Este sistema fue único por su escala industrial, su brutalidad sistemática y porque creó una esclavitud basada directamente en la raza. Algo que no había sido tan central en otras formas anteriores. Y que dejó una herida profundísima en sociedades enteras. Brasil fue el que más se recibió, ¿no? Sí, unos 5 millones, se calcula. Pero también el Caribe, Estados Unidos. La esclavitud y sus secuelas marcaron su historia. En EU, provocó una guerra civil para abolirla. Que costó cientos de miles de vidas. Exacto. Y es importante recordar, como decía la fuente, que en África ya existían formas de esclavitud antes de los europeos y que algunos reinos africanos participaron activamente en capturar y vender gente a los comerciantes europeos. Aunque la escala y la naturaleza del comercio atlántico lo cambió todo, claro. Lo transformó por completo.
Y la abolición, como vimos, fue un proceso largo, lleno de luchas. Mauritania, que mencionamos antes, aboliéndola en 1981, nos recuerda lo reciente que es el fin legal en algunos lugares. Hablabas de persistencia. Aunque sea ilegal en todo el mundo, ¿cómo está la cosa hoy? Los números asustan. Asustan mucho. Las cifras exactas son difíciles de conseguir, claro, porque es clandestino, pero organismos como la OIT o la Walk Free Foundation calculan que hay alrededor de 40 millones de personas viviendo en condiciones de esclavitud moderna. Ahora mismo. 40 millones. Es una barbaridad. Y un dato clave, más del 70% son mujeres y niñas. La mayoría mujeres y niñas. ¿Y dónde se concentra esto? Países pobres. Se da en todas partes, incluso en los países más ricos. El informe de Walk Free señalaba cientos de miles de casos en Estados Unidos o Reino Unido, por ejemplo. ¿También aquí? Sí, sí, pero las tasas más altas, la proporción más grande de población esclavizada, se dan en países con conflictos, pobreza extrema o regímenes muy autoritarios. Corea del Norte, según estos informes, tiene la tasa más alta del mundo. Y las formas principales son las que comentabas antes, ¿no? Trabajo forzoso, matrimonio forzado. Eso es. Trabajo forzoso en agricultura, construcción, talleres clandestinos, servicio doméstico y el matrimonio forzado. La vulnerabilidad es el factor clave. Migrantes, gente muy pobre, minorías, son los objetivos principales de los traficantes. Hemos visto noticias terribles últimamente. Lo de las trabajadoras domésticas en países del Golfo, lo de Qatar con los trabajadores para el Mundial. ¡Exacto! El trabajo forzoso de los uigures en China, que ha salido en informes. Los mercados de migrantes en Libia después de Gaddafi. Son ejemplos espeluznantes que demuestran cómo estas prácticas se adaptan y sobreviven. La clave siempre es el control. Te engañan, te endeudan fraudulentamente, te aíslan, te amenazan, usan la violencia. Pero frente a tanta oscuridad, también ha habido resistencia, ¿no? El movimiento abolicionista tiene historia. Mucha historia. Desde figuras antiguas que ya intentaron limitar esto, o gente como Bartolomé de las Casas denunciando los abusos en la colonización española, aunque él mismo tuvo sus contradicciones, claro. Ya. Pero el movimiento moderno cogió mucha fuerza en los siglos XVIII y XIX. En Gran Bretaña la campaña de gente como William Wilberforce fue fundamental. Consiguieron prohibir el comercio de esclavos primero, ¿no? Sí, en 1807. Y luego en 1833, la abolición de la esclavitud en gran parte del Imperio Británico. La Royal Navy incluso se dedicó a interceptar barcos negreros en el Atlántico. Y en Estados Unidos la lucha abolicionista fue clave para llegar a la Guerra Civil y a la 13ª enmienda, que la prohibió. Aunque con esa coletilla no, salvo como castigo por un crimen, que luego dio pie a otras formas de explotación laboral en las prisiones. Cierto. El arrendamiento de convictos y problemas que aún colean. Y la Revolución Francesa también tuvo sus momentos abolicionistas. Sí, con idas y venidas. Y organizaciones como Anti-Slavery International, que se fundó en 1839, siguen hoy luchando contra la esclavitud moderna. Casi 2 siglos. Casi nada. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, por supuesto, la prohíbe claramente en su artículo 4. Y ha habido gestos importantes, disculpas formales de países. Reino Unido, Francia, Estados Unidos, incluso países africanos, ¿no? Reconociendo el papel que jugaron algunos antepasados en el comercio. Sí, Benín, Ghana y Libia, Gaddafi, se disculpó por el papel árabe en el comercio de esclavos africanos. Son gestos simbólicos, pero importantes. Y luego está el debate sobre las reparaciones. Eso sigue muy vivo. Muy vivo y muy complejo, sobre todo en el Caribe y en Estados Unidos. La idea es que las disculpas no bastan, que hay que compensar económicamente por el daño histórico y generacional brutal de la esclavitud y el colonialismo. Pero es dificilísimo, ¿no? Legalmente, ¿a quién se compensa? ¿Cómo se calcula? Exacto. Enfrenta obstáculos enormes. Pero la discusión está ahí y es necesaria. Hace poco salió un informe que intentaba calcular las reparaciones solo por la esclavitud transatlántica. Ya. Hablaban de cifras astronómicas. Más de 100 billones con B de barbaridad, trillions en inglés, de dólares. Te da una idea de la escala del legado del que estamos hablando. Impresionante. Bueno, y para ir terminando, una pincelada rápida sobre cómo se ha contado esto. El cine, por ejemplo. El cine ha sido muy influyente. Para bien y para mal. Películas muy antiguas como El nacimiento de una nación. Ese es terrible, ¿no? Muy racista. Sí, hoy se ve como muy problemática. O Lo que el viento se llevó,
que aunque sea un clásico, da una visión muy romantizada y falsa del sur esclavista. Y sigue habiendo debate sobre cómo representar la esclavitud en pantalla, ¿verdad? Constantemente. Entre historiadores, cineastas. ¿Cómo encuentras el equilibrio? Contar la verdad histórica, que es brutal, sin caer en el morbo o en explotar el sufrimiento. Claro. Y que la película sirva para educar, para generar empatía, pero sin simplificar demasiado una realidad que fue increíblemente compleja y horrible. Es una conversación difícil, pero hay que tenerla. Pues sí, hemos hecho un recorrido intenso, ¿eh? Por una historia larga, oscura, la de la esclavitud. Desde sus raíces hasta esas formas modernas que nos dicen que la lucha por la dignidad humana pues está lejos de acabar. Totalmente. Y quizá como una reflexión final, algo para darle una vuelta después de escuchar todo esto, y que va un poco más allá de los datos puros. Dime. Más allá del trabajo forzoso evidente, de qué manera siguen vivas esas ideas de que unas personas valen menos que otras, esa deshumanización, esa lógica de la explotación pura y dura. Cómo resuenan en las desigualdades, en la discriminación, en las formas de precariedad extrema que vemos hoy, incluso en sociedades que formalmente condenan la esclavitud. Es una pregunta potente, sí. Es una pregunta incómoda, pero creo que necesaria para conectar esa historia tan terrible con nuestro presente. Algo en lo que pensar.